Antes de empezar, lo primero que tenemos que entender es qué significa la dualidad. La dualidad es algo que se puede reconocer en la naturaleza física, en fenómenos como el día y la noche, el calor, el frío, incluso en la naturaleza humana, como puede ser el hombre y la mujer. Pero cuando observamos la mente a nivel psicológico, parece que existe o tenemos la sensación de que hay una dualidad, de que hay dos cosas. Y esto pasa porque la mente a nivel psicológico está muy condicionada en la dualidad. La dualidad física la hemos trasladado al mundo psicológico. Y por lo tanto hemos creado dos realidades, en la que la mayoría de las personas podemos distinguir entre el yo y el pensamiento. El pensador y el pensamiento que surge del pensador. La mayoría de la gente tiende a que en su mente haya estas dos realidades, en la que existe el pensador y en la que existe el pensamiento. Y los observa como si fueran dos realidades completamente diferentes, separadas. El yo, quien yo soy, y lo que pienso. El pensamiento, que es resultado de este yo, de esta conciencia. Y estas dos cosas están separadas. No tienen nada que ver una con la otra. Solamente que el pensamiento surge del yo, pero el yo no es el pensamiento. Así es como la mayoría de las personas observan su mente. Cuando crean esta dualidad, se origina un conflicto. ¿Por qué? Porque si nosotros prestamos atención a lo que ocurre dentro de nuestra mente, veremos que en realidad no existe diferencia entre el observador y lo observado, entre el yo y el pensamiento. Mientras que una mente condicionada siempre tratará de separar estas dos realidades. ¿Por qué lo hace? Porque identifica al yo que surge del contenido de la conciencia, lo identifica como un ente separado de lo que le ocurre o de lo que surge de él, de los pensamientos que surgen de él. El yo tiene pensamientos, pero estos pensamientos están separados de él, no son él. Mientras que cuando yo observo las cosas como en realidad son, veo que realmente el pensamiento y el yo y el pensador no son dos cosas diferentes, sino más bien parece ser lo mismo. Parece ser que el pensamiento, como surge del yo, pertenece a una misma realidad fundamental. Lo que yo pienso es lo que yo soy, no que yo piense una cosa y no soy lo que pienso. Esto se puede entender con un ejemplo muy fácil. Imaginemos que yo soy violento, que yo soy una persona violenta. Normalmente, si yo estuviera condicionado, identificaría la violencia como algo que tengo que eliminar, como que algo que yo tengo, una cualidad que yo soy violento y que tengo que tratar con esa violencia. Y cuando hago esto, lo que estoy separando es el yo de esa violencia. Y la mayoría de gente lo que hace es que observa que se comporta de forma violenta y dice, tengo que dejar de ser violento. Por lo tanto, ya está creando la dualidad. Ya existía la dualidad de antes, es decir, existía la dualidad de que hay un pensador, hay un observador y lo observado. Lo observado es la violencia y el observador se separa de la violencia. Ahí ya existe una dualidad. Y luego lo que hace es que observa que es violento y dice, no tengo que ser violento. Del hecho de ser violento surge la idea de la no violencia. Por lo tanto, ahora hay que partir de
yo soy violento a no quiero ser violento. Hemos partido del hecho a la idea. Y esto va a crear conflicto, porque parto de lo que yo soy a lo que yo debería ser. Yo soy violento, yo no debería ser violento. Pero esto nunca va a ocurrir, nunca va a suceder. Esto nunca va a tener un resultado con éxito. ¿Por qué? Porque en vez de tratar con el hecho, yo estoy tratando con la idea, con lo que debería ser. Y además, esto es totalmente absurdo, porque si mi naturaleza ahora mismo es violenta y yo no quiero llegar a ser violento, significa que la no violencia es la idea de la no violencia está surgiendo de la violencia. ¿Cómo puedo yo, siendo violento, pasar a no ser violento? Eso no tiene sentido. Eso nada más que es una continuación de la violencia. La violencia la he creado, el pensamiento la ha modificado y la continuación de esa violencia surge como no violencia, como una idea, como algo ficticio, como un ideal, algo que hay que alcanzar. Cuando yo realmente estoy aquí, yo estoy en la violencia, yo no estoy en la no violencia. De ahí no puedo sacar nada. Yo lo único que tengo es esto. Por lo tanto, si la no violencia, es decir, para que no haya violencia, no puede surgir de la violencia. La no violencia no puede surgir de la violencia. Para que yo deje de ser violento, tengo que tratar con la violencia. Y cuando yo trate con la violencia y la observe, entonces dejaré de ser violento. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí es cuando surge el problema de la dualidad. ¿Por qué? Porque normalmente yo me separo de la violencia. El yo, el observador, se separa de lo observado. Él dice, aquí hay violencia, yo soy violento, esta violencia tiene que desaparecer, pero se separa de la violencia. ¿Y realmente estamos separados de la violencia? ¿Realmente no es al contrario? ¿No es que yo sea violento? ¿Que la violencia y el yo y el observador, el pensador y el pensamiento sean lo mismo? Si yo me comporto de forma violenta y tengo pensamientos violentos, lo que significa es que yo soy violento. Significa que esos pensamientos y el yo son lo mismo. Lo que yo pienso es lo que yo soy, no que está separado de mí, no que yo tengo pensamientos violentos, no. Si tengo pensamientos violentos o pensamientos de miedo o pensamientos de envidia, significa que yo soy envidioso, significa que tengo miedo, significa que yo soy el miedo, yo soy la envidia, vive dentro de mí. Si la separo, solamente es una continuación de ese miedo o de esa envidia o de esa violencia o de esa ansiedad. Cuando separo esta realidad, lo que hago es que estoy creando más conflicto del que ya tenía, porque estoy creando una idea de un hecho. ¿Y por qué surge esto? Porque normalmente somos incapaces de tratar con el hecho, con lo que es. Por eso inventamos lo que debería ser. Eso es mucho más fácil. Ah, yo soy violento, yo soy envidioso. Tengo que dejar de ser violento. Invento la no violencia. Inventar ideales es muy fácil, pero tratar con lo que es más complicado. ¿Por qué? Porque requiere que pongas la atención y te des cuenta de que esta dualidad es ficticia, de que el observador y lo observado es lo mismo. Nosotros no vemos las cosas como son, las vemos como somos. ¿Por qué? Porque estamos condicionados. Y este condicionamiento de que existe un yo que está separado de los pensamientos nos va a condicionar la vida y nos va a hacer que vivamos en un conflicto permanente, porque no salimos de esa trampa mental. Es una ilusión. Esta dualidad que surge de que el yo se separa de lo que es, nos va a ser imposible que podamos encontrar la solución
a los problemas de la vida diaria. Así que, para terminar, tenemos que darnos cuenta de esta falsa ilusión que existe a nivel psicológico, de que está el yo y los pensamientos, el hecho y la idea. Si podemos entender y observar la diferencia que hay entre lo que es y lo que debería ser, nos daremos cuenta que es inútil tratar o enfocarse en lo que debería ser, porque eso es una realidad ficticia, es una idea que surge de lo que es, del hecho. Y lo único que tenemos es el hecho. No podemos obviar el hecho, no podemos separarnos de ello. Si tengo envidia, soy envidioso. Si estoy triste, yo soy la tristeza. No está separada de mí. Y cuando se observa, veremos que el yo, el observador y lo observado se difuminan, se convierten en una sola cosa. Y ahí, en esa libertad que nos da el poder tratar con el hecho, es cuando hace que la dualidad se elimine y por lo tanto se acabe el conflicto.